¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, yo estoy contento, estoy feliz. Es como que lleno, satisfecho. Es como cuando te das una panzada de algo que te gusta tanto, pero tanto, tanto que ya no necesitas comer nada más. Es como que tenés que dejar pasar el tiempo para que eso se digiera, se, sí, se digiere y se convierta en el nutriente que tu cuerpo necesita. Cuando, entre comillas, vos y yo nos damos una panzada de Cristo, ahora viene tiempo de digerir lo que en el Espíritu, aquello que Cristo nos ha dado, y bueno, y convertirlo en un nutriente para que nuestro espíritu se fortalezca. Durante años, las circunstancias, o sea, a ver, quiero ser claro, porque acá quiero hablarte del altar. El altar es el lugar donde yo llevo lo que es mío, o lo que es del alma, o lo que he construido en años, lo que he aprendido, de acuerdo a mi experiencia o a mi historia, etcétera, etcétera, lo llevo a la cruz, aunque eso haya sido bueno, eso ha tenido origen en mí, entonces yo lo llevo a la cruz y en la cruz Jesús le da fin a través de su muerte y en su resurrección le da vida a lo que tiene origen en él. Es decir, yo tengo ideas que tienen origen en mí y que afectan mis pensamientos y mis acciones y manejan ciertas decisiones. Cuando yo llevo esa idea a la cruz, entonces ahora esa idea se termina. Cristo le da fin. Esa idea, no sé, esa idea de muerte, esa idea de que nunca te va a ir bien, esa idea de que siempre te falta algo, la llevo a la cruz y entonces ahí Él me satisface con su vida, me llena con su vida, me da del agua de la que beberé y que esa agua jamás me dará sed, es decir, jamás volveré a tener esa sed. Porque mi espíritu tiene sed de Cristo. Pablo dice en Filipenses, y acá hay otra cosa que tenemos que llevar al altar. Pablo está en Filipenses capítulo 4, Pablo está preso en Roma. Y realmente creo que nadie puede pensar que una situación así sea agradable, sea buena, y que una situación así no ponga palabras en tu boca, es decir, primero en tu corazón y después en tu boca, y que una situación así no ponga palabras en los otros. Los de la iglesia de Filipo tenían claro que el apóstol Pablo no estaba allí por algo, por alguna ley que había quebrado o por algo que él había hecho, sino que estaba allí porque estaba caminando la voluntad del Padre. Y la próxima estación en la que él debía estar era en Roma, en la cárcel, hablándole a los de César del Cristo que vivía abundantemente en él y que se expresaba en todas las cosas que decía. Pablo empieza diciendo esto, me quiero primero centrar en esto,
Dice en gran manera, versículo 10 del capítulo 4, me gocé en el Señor de que haya el fin, de que ya, en una cuestión de tiempo, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, estabas listo, estabas preparado, había diligencia en ellos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, la primera cosa que quiero decir, nosotros vemos a alguien, y principalmente lo sufrimos más cuando ese alguien obviamente es aquel con el cual tenemos un vínculo profundo, alguien que amamos. Lo vemos mal o está en alguna situación negativa, en una situación de escasez, en una situación de enfermedad, en una situación de dolor, de pérdida, de tristeza, en una aflicción. Y entonces, lo que en este caso era injusta, y obviamente toda situación de aflicción es injusta, no es algo que merezcamos o que deseemos vivir, para decirlo más claro, y esa situación puede provocar en mí, a través de la emoción, hasta una oración. Es decir, ¿qué hubiera orado yo si se hubiera sabido y me hubiera enterado que Pablo estaba preso? Yo hubiera orado que lo saquen inmediatamente. Yo hubiera orado que, no sé, mandara al Señor a los canales de televisión. O sea, hubiera orado mi camino, hubiera orado lo que yo hubiera elegido. Pero si yo no lo elijo a Él como camino, y eso se hace a través de la oración, Él no se manifiesta como provisión. Te repito esto. Si yo no lo elijo a Jesús como el camino, sea la circunstancia que esté viviendo, sea cual fuera, sea el dolor que esté teniendo, viva en el país que esté viviendo, o en la cultura en la que esté viviendo, si yo lo elijo a Él como el camino, Él se manifiesta como provisión. Repito esto de nuevo, titular. Si yo lo elijo a Él como el camino, es entonces, solo entonces, que Él se manifiesta como provisión. Si yo elijo mi esfuerzo como camino, o la queja como camino, o ¿qué otra cosa puedo hacer? El esfuerzo como camino, la acción como camino, no sé, lo que sea, a tal persona o tal contacto como camino para resolver tal problema, yo lo que estoy haciendo es no elegirlo a Él. Por lo tanto, Él no se va a manifestar como provisión en ese camino. Cuando ellos vieron a Pablo en esta circunstancia, no oraron lo que ellos querían orar, lo que su emoción los impulsaba a hacer, sino que llevaron a la cruz lo que veían, o lo que ellos pensaban que le estaba pasando a Pablo. En esa época muchísimo más, solo existía la posibilidad de saber qué era lo que le estaba pasando a otro por un escrito o por la boca de algún mensajero. No había obviamente ni redes, ni todos los estímulos que hoy tenemos, ni todas las noticias que hoy recibimos, ni todas las imágenes que hoy recibimos a montones. Es decir, ellos lo que hicieron, Señor, ¿por quién querés que oremos? Lo que estamos practicando hoy. Y el Señor les puso en el corazón a Pablo. Y eso que hizo el Señor, también ellos le preguntaron, Señor, ¿qué querés que oremos por Pablo? Pero no, si es obvio lo que quiero que oremos. Es obvio que salga de la cárcel, que es injusto. No. Ellos esperaron en Cristo y ellos oraron, tú eres para Pablo su provisión. Y como ellos eligieron a Cristo, a Jesús como el camino, a través de la oración,
Ellos lo que hicieron fue manifestar la provisión que Dios le había dado a ellos para dársela a Pablo. Es decir, Pablo recibió de lo que Cristo le dio a los de Filipos, y Pablo estaba contento por eso, estaba feliz por eso, porque había recibido de Cristo a través de la gente de Filipos lo que le habían llevado, del cuidado. El cuidado es la oración. No hay mejor cuidado que la oración. Habéis revivido el cuidado de mí, dice Pablo. Es decir, primer punto que quiero decir, a la cruz todo lo que vemos respecto de lo que le está pasando a alguien o de lo que nos está pasando a nosotros, todo lo que nuestros sentidos perciben, el temor, el dolor, la angustia, la ansiedad, todo eso a la cruz, todo lo que provocan mis sentidos. ¿Para qué? Para poder tener claridad sobre aquello que tengo que orar y para elegir como camino a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Y frente a otra persona es una oportunidad durante, qué sé yo, uno le hablaba a las personas de Cristo cuando esas personas estaban pasando una dificultad, está lista, está justa, está en este momento, hay que hablarle. Hay que hablarle en el momento que Dios nos diga que le hablemos. No en el momento que perciba tu alma como una oportunidad. La oportunidad se da luz a través de la oración. Porque Él nos dice por quién orar, Él nos dice qué orar y Él nos mueve a la acción divina para acercar el Cristo que nosotros recibimos en la intimidad. Primer punto, esa es la primera cosa que quiero decir. Oportunidad. Dios te va a dar oportunidad a través de la oración. Decí conmigo, Dios me va a dar oportunidad a través de la oración. La segunda cosa, no son importantes, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, su circunstancia, no lo digo porque tenga escasez, dice, su circunstancia, la de estar en la cárcel, no pone palabras en su corazón. Te repito esto. Su circunstancia no pone palabras en su corazón. No hay lugar, a ver, dicho de otra manera, no hay lugar en el corazón de Pablo para las palabras que oye de las circunstancias que está viviendo. Él podría haber guardado en su corazón: esto es injusto, yo no merezco estar acá, no puede ser que mis hermanos, los de mi pueblo, los judíos, me estén acusando, me estén... No, ninguna palabra que le hablaba a la circunstancia, Pablo la guardaba en el corazón, solo la rechazaba. Y la mejor manera de rechazar algo, un vaso lleno de agua, rechaza lo que se le tira arriba porque ya no hay más lugar. La mejor manera de rechazar cualquier cosa que venga a tu corazón es teniendo lleno el corazón de las palabras de Dios. Por eso nosotros podemos darle la orden a nuestra alma que se desarraigue de la circunstancia y se plante en el mar de las palabras de Dios. En el segundo escenario de Génesis, en donde Génesis 1 y 2, donde vamos a ver moviéndose el Espíritu Santo de Dios. Y eso es a través de la oración. Por eso estamos recibiendo esta enseñanza, que si sabemos orar, lo sabemos todo. Podría decirse que lo único que tenemos que aprender es aprender a orar. Señor,
enséñame a orar. Segunda cosa que hizo Pablo. Pablo eligió al Espíritu como maestro en esa circunstancia. No buscó un maestro externo, no buscó un libro, no buscó algo en las redes que hablara del tema, sino que Pablo lo que hizo fue buscar en el Espíritu donde lo habita Cristo, que habita Cristo, aquella enseñanza que él necesitaba, lo que iba a hacer, lo que iba a aprender al maestro, del cual iba a aprender qué cosa hacer en medio de esa circunstancia. Dice que estaba Jesús en el monte de la transfiguración. Cuando baja, ve un hombre que les había llevado a su hijo, que estaba gravemente enfermo y atormentado, a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada con ese pibe. Intentaron todo, pero nada trajo un resultado positivo. Entonces, cuando Jesús lo sana, los discípulos le preguntan, lo eligen a él como maestro ahora, después de que el resultado fue negativo. Pero si lo hubieran elegido antes, si hubieran esperado en él, si hubieran buscado en el Espíritu, hubieran encontrado en el Espíritu la enseñanza, la palabra, la estrategia, la oración y el ayuno que ellos necesitaban para llevar a un buen puerto, para tener resultado positivo respecto de ese muchacho que estaba gravemente atormentado. Es decir, elijo a Cristo como mi maestro. No, ninguna de las cosas que me pasan ponen palabras en mi corazón que luego salen de mi boca. Segundo, elijo a Cristo como mi maestro. Primero habíamos dicho, capturo la oportunidad de dar a Cristo, pero sin importar las circunstancias. No, como decía recién, este está justito, este está listo. Todo eso tiene que ser llevado al altar. Mirá lo que está pasando, está en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la circunstancia no pone palabras en mi corazón. Y yo elijo a Cristo como el maestro. Por eso dice, he aprendido, tiempo pasado. He aprendido, es un aprendizaje que Pablo ha recibido de su maestro, de poner su mente en el Espíritu, ocuparse del Espíritu. Y entonces él aprendió a contentarse. ¿Qué es contentarse? Es mirar el Espíritu. Yo no puedo contentar. A mí me enseñaron esto y quizás para ese nivel de momento de mi vida estaba bien, pero para este momento de mi vida no. Es mirar a Cristo que está en mi espíritu y es recibir su vida y su paz. Y estar lleno de su vida y su paz. Contentarme no es bancarme lo que está pasando alrededor. No es decir, bueno, yo me contento, tengo solamente este pancito, es lo único que tengo para el día. No, tengo 2 mangos con 50, estoy llegando a fin de mes, no tengo un sope. No es eso, no es mirar afuera y decir, bueno, me la banco, me aguanto, estoy contento igual. No, es mirar adentro y mirar las riquezas de Cristo. Todas las riquezas de Cristo que hemos recibido por herencia de Él y que se van a expresar ahora, sin importar las circunstancias que vos estés viviendo. Decí conmigo, lo elijo como maestro, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocupar, ¿la carne qué es? Ocuparme de las circunstancias, de los sentidos, de lo que se ve. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay una ocupación que tiene el Espíritu, que es la de disfrutar a Cristo. Es la de invocarlo durante todo el día. Por eso decíamos,
hace unos días atrás que David decía, solo tú, porque solo tú me haces vivir confiado. Por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Porque si yo pongo mi mente en el Espíritu, yo voy a experimentar vida y paz. Y ese poner mi mente en el Espíritu es invocarlo. Tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Hoy me desperté cantando con esta canción en el corazón, tú eres la persona más importante en este lugar. Una canción, un agradecimiento, una palabra que viene a tu corazón. Bueno, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, tú eres mi fuerza, no hay nadie como vos. Lo que el Señor ponga en tu corazón, decirle, Señor, contame, ¿cómo querés que te diga? Y es así que entonces mi ocupación, mi espíritu se ocupa de disfrutar a Cristo y por lo tanto yo no puedo guardar en mi corazón ninguna palabra de las circunstancias que estoy viviendo. Y por último, para cerrar la charla de hoy, es que Pablo concluye y dice, todo lo puedo, un pasaje muy conocido, que hemos usado mucho, en Cristo que me fortalece. Es decir, nada, diciendo de otra manera, nada puedo fuera de Cristo. Si la ocupación de mi espíritu no es Cristo, no puedo nada. Si estoy ocupado en otra cosa. Pero si estoy ocupado en Cristo, entonces todo lo puedo en Él que me enseña y me hace capaz, dándome su capacidad, su poder, su autoridad y su gloria. A ver, sería de esta manera. Sería lo que dijimos al principio. Yo estoy eligiendo a Jesús como el camino. Y el camino que es Jesús siempre me conduce al Padre. Y en el Padre están todas las cosas. Y aún más cosas de las que yo espero recibir o busco recibir, etcétera, etcétera. Y cuando yo me ocupo del Espíritu, entonces mi espíritu se fortalece. Por eso todo, o sea, Cristo es la capacidad que Dios me da para vencer en toda circunstancia. O sea, la circunstancia no pone palabras en mi boca. Si hay otro que está viviendo una circunstancia difícil, yo oro y entonces se convierte en una oportunidad para impartirle el Cristo, o no, si depende, no es que yo tengo que ver que le está yendo mal para llevarle a Cristo, no, es Señor, ¿por quién oro? Y cuando Él me dice ¿por quién orar? Señor, ¿qué oro? Y cuando Él me dice ¿qué orar? Bueno, ya vendrá la acción divina, Dios pondrá esa circunstancia, ese momento allí para que vos veas que lo que oraste se cumplió, se materializó en esa persona, se hizo real. Entonces, para cerrar esta charla, si yo me ocupo del Espíritu, entonces yo disfrutaré de vida y paz. Y estaré enseñado en todo, o sea, en todo y por todo. Es decir, Cristo será mi maestro y Él me dirá en oración
¿Cómo recibo su enseñanza? En oración. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, porque no es importante mi situación, sino lo único que es importante es mi posición. Por eso todo lo puedo en Cristo, que está sentado en los lugares celestiales y que habita mi espíritu, que me fortalece y me da de las riquezas de su gloria. Entonces, estamos aprendiendo a orar. No le cuentes a Dios lo que está pasando. Decirle, acá estoy, Señor, vos sos bueno, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Resaltalo a Él, enfócate en Él. Y entonces, Señor, decime por quién oro, y cuando recibas por quién orar, decirle, Señor, yo quiero que me digas qué querés que ore. Y Dios después va a traducir eso en una acción. Y va a saber, si no es aquí en la tierra, en el cielo, la oración cumplida. Amén. Bueno, te quiero invitar este próximo sábado, que podamos estar juntos, que podamos compartir juntos Cristo, que podamos vivir una experiencia maravillosa de ver y de disfrutar de sus riquezas y de experimentar contentamiento, de experimentar alegría a pesar de las cosas que estamos viviendo o que están sucediendo. Te esperamos entonces 16:30 o 4:30 p.m. También lo podés ver a través de los canales de YouTube, el canal de YouTube y de Facebook, en La Plata, calle 68, número casi me olvido, 674, entre 8 y 9 en La Plata, te vamos a estar esperando. Y a las 6 de la tarde vamos a tener los equipos de crecimiento espiritual, que te invito a que te puedas acercar y experimentarlos presencialmente. Y luego a las 7 de la tarde, o a las 7 p.m. o a las 19 horas, vamos a estar teniendo la última charla. Bueno, te esperamos, te bendecimos, estamos contentos en Cristo y esperamos verte este sábado a vos y a toda tu familia.